Saludos amigos, amigas, ya estamos en la franja de consultorio de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Desde 1410 amplitud modulada y las estaciones FM de este sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente les damos una cordial bienvenida. La invitación para que nos acompañen y para que se integren con toda nuestra programación. Hablamos de esta franja de consultorios que de lunes a jueves en horas de la tarde de 4 a 5 presentamos acá en la emisora cultural con las escuelas, facultades e institutos que hacen parte de esta estrategia. Nuestra coordinadora académica para comenzar la temporada 2023 es la profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Zaira Agudelo. Igualmente Juliet Guevara desde Comunicaciones del Instituto hace parte de este equipo de trabajo. La operación sonora con William González, mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Primer ciclo en el cual abordamos la violencia intrafamiliar y en ese sentido, ese segundo capítulo ya tiene a sus dos invitadas en línea. Nos van a acompañar y con ellas desarrollaremos este espacio. En internet también ustedes nos ubican en uda.edu.co, portal universitario. También en Google simplemente nos buscan como emisora UDA y encuentran nuestras señales al aire. Recuerden igualmente que las memorias del desarrollo de este consultorio, de este ciclo, ustedes las encuentran en el YouTube del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Vamos a una pausa muy breve por demás para presentar a nuestras invitadas, nuestra coordinadora académica y por supuesto para el desarrollo de este consultorio. Bienvenidos y bienvenidas. Solo la radio te habla y te escucha. Solo la radio está contigo cada día, cada hora, en todas partes, sin peros ni condiciones. Cada día fortalecemos nuestra voz periodística y te ofrecemos en Alma Mater, Conexión Antioquia y Red 57 información veraz, responsable, universitaria y ciudadana. Hacemos comunicación pública para la sociedad. Somos la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en Medellín y las regiones del departamento. Somos la voz de la universidad. Los jueves, para el caso del Instituto de Estudios Políticos, la cita con cada uno de nuestros invitados e invitadas que hacen parte de esta estrategia que presentamos a ustedes, amigos y amigas oyentes. Zaira Agudelo es profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y es nuestra acompañante como coordinadora académica en este inicio de temporada 2023. Por supuesto, el saludo para ella. Profe, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes a Alex, a vos y a todos los que nos escuchan y bueno, y también aprovecho para saludar a Angélica y a Yurani. En efecto, nuestras invitadas son Yurani Muñoz, investigadora del SICS de la Alcaldía de Medellín, e igualmente Angélica Preciado, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Yurani, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Angélica, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a todos, mil gracias. Gracias por acompañarnos. Profesora Zaira, antes de plantear el tema central de hoy, nos da un breve contexto del ciclo y de los capítulos que tenemos, en este caso pues ya concluidos, el primero de hace una semana y lo que vamos a encontrar con Yurani y con Angélica. Claro que sí, Alex. Bueno, yo creo que la invitación a todos los que nos van a escuchar hoy es a que podamos seguir profundizando frente a esta problemática de la violencia intrafamiliar desde la perspectiva del agresor. En el ciclo anterior lo que veíamos era, les presentábamos la ruta que nos trazamos en esta investigación. Yo vuelvo a retomar una investigación que se preguntó por una perspectiva muy poco explorada, que es la perspectiva, digamos, justamente del agresor. Es una investigación que hicimos en conjunto con la Secretaría de Seguridad y creo que ahí lo que abordábamos era, bueno, como que lo que dio horizonte a esta investigación fue la idea de que el agresor hoy, pues mejor dicho, quien comete hoy pues reproduce la violencia al interior del hogar, tiene, digamos, como dos respuestas. Pueden recibir apoyo psicosocial o pueden recibir una sanción penal, y lo que como equipo de investigación decíamos era que esa mirada tan reducida, digamos, en la actuación institucional, lo que hace es reforzar una mirada punitiva, ralentizar también como la acción pública, al no trabajar, digamos, sobre las causas y desencadenantes, y por eso este esfuerzo de profundizar
en la problemática, en por qué se produce, cuál es la responsabilidad que como sociedad también tenemos para detener y erradicar este problema. Y bueno, y les decíamos que ahí entonces nos habíamos propuesto ahondar justamente como en esa perspectiva para entender entonces cuáles son esos rasgos socioculturales que hacen que se reproduzca la violencia, cuáles son esas características también psicológicas y subjetivas, y también como cuáles en última son esas representaciones que tenemos frente a la masculinidad y la feminidad en Medellín para que esas violencias sigan, insisto, reproduciéndose en nuestra cotidianidad. Entonces, para eso, en ese primer programa, digamos como que yo quiero que tengamos como una base para esta conversación que vamos a tener hoy. Ahí entonces, además de contarles qué nos propusimos, Andrea y Felipe, lo que nos contaron fue que, bueno, ahí digamos como que en ese primer horizonte de respuesta a la investigación, Andrea entonces nos presentaba un panorama sobre ese rastreo documental que como equipo de investigación hicimos, y ahí entonces lo que la literatura académica nos permite como responder frente a por qué se producen esas agresiones por parte especialmente de los hombres. Encontrábamos que entonces hay un detonante que empieza a aparecer, y es como la edad, que como con los datos de Felipe reforzábamos la idea que coincide, digamos, justamente con la entrada de la mayoría de edad, y también como que se detiene justamente, digamos, como en la entrada de la tercera edad, ¿cierto? Ese momento de envejecimiento, que son, digamos, los hombres, o que sabemos más bien como con la información disponible, porque también decíamos que hay una información que no aparece, ¿cierto? Y que por eso tenemos que ser cuidadosos como con la idea de que no necesariamente se reproduce, digamos, como en los sectores más populares, sino que justamente los sectores populares es desde donde tenemos, digamos, mayor información. Entonces decíamos que en esas investigaciones, en esos trabajos, digamos, académicos aparecen rastreados hombres que pertenecen en su mayoría, digamos, como a la informalidad. Veíamos también como otros dos horizontes en términos de que, claro, hay una respuesta también nos llega de la sociología, pero también del trabajo social e incluso desde la ciencia política, cuando nos dicen que es una violencia que, por supuesto, así esté naturalizada, interiorizada y reproducida al interior de los hogares, es una violencia que aprendemos. Entonces, por eso Andrea nos contaba de unas prácticas violentas que se reproducen y se viven en la infancia y que posteriormente, digamos, son reproducidas cuando tenemos relaciones de pareja o cuando tenemos, digamos, relaciones en ese núcleo más amplio, digamos, como familiar. Y una última, digamos, como rasgo que empieza a aparecer también en ese rastreo documental es justamente, pues, como factores vinculados al consumo, que también decíamos con los datos de Felipe, contrastándolos, que no necesariamente inducen, ¿cierto?, sino que es un detonante, que por supuesto tiene que estudiarse pues, como con mucha más profundidad para saber si es un condicionante, ¿cierto?, una variable pues como determinante. Y acuñada a eso, pues también como factores de salud mental, que por supuesto todos y todas sabemos y que claramente, por ejemplo, la pandemia nos ha mostrado, es un elemento que reforzó, ¿cierto?, la reproducción de esta violencia al interior de los hogares. Y bueno, y con Felipe, pues creo que lo que hacíamos era mostrarles como a los oyentes, como cuáles son esa información con la que cuenta la ciudad, para, digamos, rastrear esas comunas en las que se hace un mayor reporte, esas edades, insisto, en las que hay, digamos, como rastreado, pues, como al agresor. Y bueno, como que en últimas lo que decíamos ahí es que hay una oferta institucional, por supuesto, disponible, pero que se queda corta, y que por supuesto no todo lo podemos dejar en manos del Estado, ¿cierto?, como para responder a una problemática que, insisto, se reproduce, digamos, como de manera acelerada en la cotidianidad, y que por supuesto entonces corresponde también a la sociedad tener un papel ahí activo en la erradicación. Entonces, bueno, creo que eso fue lo que abordamos en el anterior programa, y creo pues que lo que tenemos hoy, lo que vamos a aprovechar hoy es a dos expertas como Angélica y Urania, que son mujeres maravillosas que han venido trabajando también este tema desde esa perspectiva psicológica.
y que nos dieron pues como equipo de investigación, porque yo creo que para darle entrada a ellas creo que es muy valioso como que ellas hayan hecho parte del grupo, porque la violencia intrafamiliar no solamente es un factor, pues un problema digamos como multicausal, ¿cierto? Sino que es pues multidimensional, y por eso pues es muy importante contar con la mirada de expertas como ellas, que nutren digamos también estas explicaciones desde ese lente psicológico. Entonces, Alex, si quieres, pues como que ya nos podemos ir con esa mirada de ellas para que sigamos entonces en esta conversación. Perfecto, sí, un contexto muy importante que usted nos presenta acá, profesora Zaira, y por supuesto que sirve de antesala para lo que representa este programa de hoy con la profesora Angélica y también con Yurani desde el SIX de la Alcaldía de la Ciudad de Medellín. Entonces, profe, ¿con quién comenzamos pensando hoy en este espacio donde hablamos de hechos que tienen que ver con el desarrollo de esa introducción que usted nos presentó? Bueno, yo creo que invitaría a Angélica que entonces nos cuente de esa primera, desde esa primera pregunta, ¿cierto? Como que lo que quisiera que ella nos pudiera aportar a esta conversación es, bueno, como que podamos entender entonces como esos otros, porque bueno, yo creo que ahí vuelvo a retomar con la palabra para decir que ellas nos van a ayudar a profundizar la reflexión sobre qué hace que ese comportamiento agresivo aparezca, qué hace que ese comportamiento agresivo se reproduzca. Entonces, bueno, como que podemos entender como rasgos emocionales y comportamentales, ¿cierto? Y por qué ello terminó siendo útil para aproximarnos al problema. Entonces, Angélica, te doy la palabra. Claro que sí, Zaira, los oyentes y todos los que estamos aquí conversando y que nos interesa tanto esta problemática. Vos traías a colación, profe, la agresividad, ¿cierto? Como qué es lo que pasa y de dónde surge la pregunta asociada a la agresividad en el contexto familiar. Entonces, como la importancia de entender los rasgos emocionales y comportamentales, ambos abarcan lo que en la investigación nosotros englobamos como características psicológicas, ¿cierto? Y esas características psicológicas lo que terminan por hacer es integrando aspectos cognitivos, que serían pensamientos. Por otro lado, integran también aspectos afectivos y emocionales, que nosotros lo ubicamos más en la investigación como dado al reconocimiento y al control o gestión emocional. Y por otro lado, la parte comportamental, ¿cierto? La parte comportamental serían esas acciones, los impulsos, lo que ya se muestra en el exterior. Y lo que nos interesaba a nosotros en la investigación era la interacción tanto de lo emocional como de lo comportamental en el contexto familiar, ¿cierto? ¿Por qué terminaba siendo importante para la aproximación al fenómeno, al problema o a la violencia en el contexto intrafamiliar? Porque nos permitía tener una mirada holística, es decir, una mirada integral del problema, que no nos daba cuenta solamente del individuo, es decir, del sujeto presuntamente agresor, con relación a sus sensaciones, sus emociones, sus pensamientos, sus imaginarios y la expresión subjetiva de todo esto que acabo de nombrar, sino que también nos permitía tener como un contexto de esas percepciones asociados a la familia, que era el grupo que estábamos pues como investigando con relación a la expresión de la agresividad, y no solamente a la familia, sino a la colectividad, es decir, qué ha pasado con lo social que termina generando también una permeación en toda la expresión subjetiva. Entonces, ambas cosas, tanto los rasgos emocionales como los comportamentales, nos permitían tener a nosotros una mirada muchísimo más integral para dar una explicación o una comprensión más amplia del fenómeno y de estas características con respecto a la agresión dentro de la familia. Creo que ahí puede resumirse un poco como lo que me preguntas, Zaira. Perfecto, sí, yo creo que está muy bien. Yo creo que ahí entonces nos podemos ir para una segunda pregunta, y es que claro, la clasificación que ustedes hacen, digamos como en ese capítulo, porque tenemos que decirle a los oyentes, esta es una investigación que termina derivando en un libro, en unos reels que pronto verán en redes de la Alcaldía de Medellín por propósito del Instituto de Estudios Políticos, y en una cartilla que esperamos que también pueda, digamos, como estar en las manos de la ciudadanía. Entonces ustedes ahí decían, digamos, como una clasificación, a ustedes nos empiezan a hablar a nosotros como equipo de investigación de unos factores internos y externos. Entonces yo quisiera también que le pudieras contar
a quienes nos escuchan de qué se trata eso y cómo finalmente eso terminó evidenciándose en la investigación, ¿cierto? En los casos que revisamos, en las respuestas que encontramos por parte de los agresores. Entonces, bueno. Vale, con eso, Zaira, traigo a colación o retomo lo que tú estabas planteando al principio del programa, y es que la violencia intrafamiliar o la violencia dentro del contexto familiar, como la empezamos a entender nosotros en la investigación, es multicausal, ¿cierto? No tiene solamente una causa, y eso complejiza muchísimo más poderla entender, poderla comprender, para no solamente tener la comprensión del fenómeno, sino poder intervenirlo en lo que tiene que ver también con asuntos pues, de política pública, ¿cierto? Entonces, yendo a las causas, nosotros decíamos, dentro de las causas de la violencia intrafamiliar y el sostenimiento de esa violencia en el espacio familiar, se vinculan muchas cosas, ¿cierto? Anudadas a características sociodemográficas de las personas que ejercen la violencia, a creencias y mitos sobre las conductas violentas transmitidas de generación en generación, al abuso de sustancias, a la gestión emocional, como lo mencionaba ahora, de pronto a la influencia de algún tipo de enfermedad mental, ¿cierto? A la insatisfacción de necesidades básicas, y todo esto sumado termina dando cuenta como de que pueden ser causantes, pero también pueden ser consecuencias de la violencia. En ese sentido, como lo determinaban muchos autores y que nosotros también lo encontramos en el estudio, era que no existía una causa única que provocara los malos tratos dentro del medio familiar, sino que habían alguna serie de factores de riesgo que podían hacer surgir la aparición de la violencia y posteriormente el mantenimiento de la misma. A eso fue lo que nosotros terminamos denominando y tratando en la investigación como factores internos, o también llamados factores personales, y lo que también por el otro lado llamamos factores externos o situacionales, ¿cierto? Dentro de los factores internos, yendo a la pregunta puntual que me hacen, se incluyen lo que son las características que la persona aporta a la situación, es decir, lo que la persona pone de sí en el afuera, en esa interacción con los otros, y los factores externos son más ligados a construcciones socioculturales y todo aquello que viniendo del exterior ha tenido una influencia en el sujeto. Sí, ambas cosas, tanto los factores internos como externos, comprendidos, nos pueden dar un entendimiento muchísimo más grande de lo que sucede con la violencia intrafamiliar, particularmente desde la perspectiva del o las agresoras, ¿cierto? Nosotros en este caso lo situamos más hacia el ejercicio de la violencia por parte de los hombres, precisamente por lo que decía Zaira al principio, porque ha sido muy poco explorado. Entonces, dentro de los factores internos encontrábamos rasgos de personalidad, algunos rasgos psicopatológicos. Los nombramos como rasgos porque nosotros no hicimos tampoco a profundidad un estudio criminológico o forense desde la psicología para saber esos rasgos. Encontramos también asuntos asociados a la afectividad masculina, a la gestión emocional en los varones y a la responsabilidad de los hechos violentos, que ahora más próximo conversaremos en el programa sobre eso. Y dentro de los factores externos encontrábamos algunas construcciones socioculturales, las relaciones de pareja o las formas en las que se ha establecido la vinculación amorosa, alguna parte de la historia de la violencia a nivel de la familia, ¿cierto? Que es con lo que cada persona venía un poco asociado a esos espacios de socialización familiar, que se fueron aprendiendo algunas conductas. Dentro de esos factores externos también encontrábamos que la insatisfacción de necesidades psicosociales básicas podría ser una causa o un factor de riesgo para posteriormente sostener la violencia dentro de la familia. Parecía algo que poco explorado, sin embargo nosotros lo profundizamos dentro de la investigación, y era como los hombres tenían una forma de cuidado de sí y de los otros que difiere un poco como a las otras formas de cuidado de sí que puedan tener otros seres humanos. Y también dentro de esos factores externos encontrábamos un asunto que terminó siendo también polémico para nosotros en el estudio, y era el abuso de las sustancias, ¿cierto? Porque si bien en la literatura el abuso de las sustancias casi que se ponía como un factor determinante para que hubiese violencia, dentro de lo que nosotros encontramos en la investigación es que si bien constituye un factor de riesgo, no es uno de los factores preponderantes, ¿cierto?
Entonces, en lo que vos nombrabas también, Shaira, y lo que estamos hablando aquí con respecto a este capítulo en particular, casi que las personas que luego se adentren a la lectura de la investigación encontrarán eso, que el capítulo está precisamente tratando de hacer una explicación, una comprensión de la violencia o el ejercicio de la violencia por parte de los hombres al interior de la familia, anudado precisamente a estos factores, una amalgama de factores internos y externos que terminan influyendo en que el fenómeno o aparezca, es decir, en que la violencia aparezca o que se sostenga. Maravilloso, sí, yo creo que ahí nos dejas muy claro ese panorama. Yo ahí quisiera como contarlo, pues como retomar aquí una de las cosas que estás nombrando, y es que yo creo que fue transversal a la investigación encontrar nuevamente tanto en esa revisión documental o de literatura académica como en los relatos de los hombres agresores, ¿cierto?, a los que nos aproximamos. Encontrar, digamos, como dos cosas, como una transversalidad en el tema, digamos, de la desconexión, ¿cierto?, como con ese mundo emocional, pero también con la responsabilidad frente al acto violento. Entonces yo quisiera que nos detengamos en ese punto para que nos pudieras explicar tu experiencia, no solamente como con esta investigación, sino también con tu quehacer como psicóloga, porque Angélica es una mujer que ha trabajado el tema pues ya hace un tiempito. Entonces quisiera como que ahondáramos en esa desconexión de los hombres y el mundo emocional, por supuesto eso articulado el fenómeno especial de la violencia intrafamiliar, y que nos contaras como psicóloga cómo podríamos digamos entender precisamente ese punto que aparece reiterativo y que aparece como un desencadenante mismo de la violencia. Claro que sí, ahí con esa pregunta, Shaira, hay un asunto que, como lo decíamos, nosotros lo problematizábamos más allá de la literatura, y es lo que denominamos un poco como la desconexión emocional de los varones, ¿cierto? Y ahí esa parte emocional se suma o se integra a la normatividad de género. ¿Y cómo puede ser entendido eso? O sea, la normatividad de género termina generando o produciendo moldes emocionales diferentes para los hombres y las mujeres, simplemente como llevándolo a esa especificidad sin entrar en otros detalles, y es que a los hombres se les ha enseñado como un distanciamiento afectivo, mientras que a las mujeres, en lo que se ha investigado también, hay una postura como si el distanciamiento por parte de nosotros las mujeres estuviera asociado más como a un asunto racional, ¿cierto? Si lo situamos solamente en los hombres, que fue en nuestro interés o el sujeto en la investigación, nosotros encontrábamos, y eso lo uno pues a mi ejercicio clínico, ¿cierto?, desde la parte de la psicología, que en ocasiones lo que ocurre con los varones es una supresión emocional, y esa supresión emocional se ha ido entendiendo como una poca expresividad o un déficit expresivo de las emociones, particularmente asociadas a las emociones que tienen que ver con la expresión del cariño, del afecto, de la ternura, ¿cierto?, del contacto, porque ahí hay un contraste con la expresión de las emociones asociadas a la rabia, al enojo, a la impulsividad, ¿cierto? Porque eso a los hombres culturalmente sí se les ha permitido, ¿cierto? Entonces nosotros encontrábamos que en los relatos también de los hombres que logramos entrevistar, de los grupos que logramos hacer con los hombres presuntamente agresores, y era que se les impedía expresar sus emociones, y en ese impedimento de expresar las emociones también se les enseñaba a no cuidar de ellos mismos ni de quienes los rodeaban, ¿cierto? Al no tener un cuidado de ellos mismos tampoco hay como una anticipación un poco del riesgo, y eso termina generando comportamientos pues exacerbados de enojo y de ira y conductas de riesgo, ¿cierto? Asimismo, eso se sumaba a lo que nosotros encontramos en la investigación, que había como una escasa tolerancia a la frustración por parte de los hombres, particularmente evidenciada en dificultades para resolver problemas como de forma más práctica por una vía que no fuera la vía o de la discusión o de la violencia, ¿cierto? Ahí también encontramos que en ese distanciamiento emocional había alguna dificultad para comunicarse adecuadamente, y había alguna inestabilidad afectiva que se mostraba como en cambios repentinos en el estado de ánimo, sumado a muestras pues de impulsividad e irritabilidad, ¿cierto?
Cuando yo menciono al principio como que eso te tiene que leer como unido a la normatividad de género, es que en nuestras sociedades que han sido sociedades más bien patriarcales, las regulaciones en esa esfera de la afectividad de los hombres está directamente relacionada con conductas violentas perpetradas en los contextos familiares, ¿cierto? Ese distanciamiento de ese universo afectivo hacía que los mismos hombres reprodujeran las conductas violentas y que en esa reproducción de la conducta violenta no hubiese una preocupación un poco por las personas que lo rodeaban, ¿cierto? Entonces digamos que eso dentro de la normatividad, sumado como a los privilegios que han tenido los hombres en cuanto a la socialización y en cuanto a los costos de esa socialización, hace que se terminen generando conductas violentas que se producen en primera instancia como en ese medio familiar, que es el medio más cercano a los varones, ¿cierto? Por el otro lado, como se hacía una supresión de esa afectividad, lo que sí digamos que se premiaba o se seguía sumando, materializando, eran otras conductas asociadas como a la independencia, a la competencia, y eso terminaba haciendo demostración o expresiones de conductas como más temerarias, ¿cierto? Entonces, Zaira, retomando efectivamente la pregunta que vos me hacías de esta desconexión del mundo emocional, es que es más difícil para los hombres tener una expresión del afecto, del cariño, de la ternura, del amor, y por consiguiente, si hay una expresión más próxima de la agresividad, de la impulsividad, de la irritabilidad, porque socialmente también eso es lo que se les ha permitido. Y yo creo que eso es lo que termina generando una conexión con lo que preguntabas también de la responsabilidad de los actos violentos, que creo que ahí tendría mucho también para aportar Yurani en ese aspecto. Perfecto, sí, yo creo que ese sería pues como el segundo elemento que aparece como transversal en la conversación, insisto, tanto en lo documental como en la conversación con los hombres agresores con los que, digamos, estuvimos en contacto en esta investigación. Entonces, bueno, quisiera que Yura nos pueda contar, bueno, cómo parece este tema, ¿cierto? Como la falta de responsabilizarse de esos actos violentos que van desde, digamos, yo creo que también Yurani nos puede como contar, ¿cierto? Cuando hablamos también de actos violentos, ¿a qué estamos haciendo referencia? Y cómo podríamos explicar como esa continuidad que encontramos en esos relatos, ¿cierto? Porque no fue una cosa como exclusiva de uno o dos relatos, sino que fue, digamos, como la generalidad en los grupos de discusión y en las entrevistas que realizamos. Entonces, Yurani, contanos. Zaira, gracias. Bueno, así como vos lo estás diciendo, lo que encontramos en las entrevistas, tanto con funcionarios o con personas que han trabajado o han intervenido en todo el tema de violencia intrafamiliar, así como con los agresores o los presuntos agresores o quienes hayan estado en un proceso como agresores por violencia intrafamiliar, ese coincidía, pues los funcionarios explicaban que siempre encontraban que no había como una responsabilización, es decir, que cuando se le preguntaba a la persona que es presunta agresora si había cometido el acto o no, si se consideraba un agresor o no, o cuando nosotros lo hicimos directamente con la población en nuestros grupos focales, pues evidentemente encontrábamos que no hay una responsabilización, no se asumen como o agresores o como que tuvieron algún tipo de situación de violencia que puede generar afectaciones en la otra persona, ya sea de forma psicológica, económica, física, que por lo general lo que hacen es como evadirse, ¿cierto? Es como que no hay una forma de asumir precisamente tanto el acto como las consecuencias que tienen esos actos de violencia. Igual en la literatura también académica encontramos que efectivamente, pues de lo que se viene trabajando, no hay un autoconcepto de persona agresiva, ¿cierto? No se acepta esos contenidos porque es como una forma de protegerse sobre los actos que están cometiendo y quedado precisamente conectado por ese asunto emocional de que está hablando Angélica. Para los hombres hay unas emociones que son, digamos que validadas y otras que no, entonces siempre están desde el tipo de la racionalización, del control, y eso permite entonces que lo que yo hago lo hice pues como un asunto de justificar mi forma también de ubicarme en el mundo. Entonces esos hechos precisamente como de
falta de responsabilidad, los encontramos como una forma de negación o de justificación o incluso de minimización de los actos de violencia, que es como lo que encontramos en general, es decir, no consideraban que era muy grave lo que hicieron, sobre todo cuando los actos no son de violencia física, sino sobre todo como de comentarios o de desvalorización de la persona. Entonces lo que siempre empezamos a justificar o encontrar con la violencia intrafamiliar es que hay una minimización de esos actos, se van viendo más pequeños cada vez, y eso permite entonces que pueda justificar el hecho que acabo de cometer. Muy bien, yo quisiera que ahorita pues pudiéramos ahondar en los factores externos. Y es que bueno, yo creo que con Felipe, con el profesor Felipe, lo que logramos hacer es tener también como un mapa de este fenómeno en la ciudad de Medellín. Y nuevamente yo quiero como recordar como 3 datos gruesos que Felipe nos ha aportado, y era bueno, que las mujeres y las niñas las niñas y las mujeres son en su mayoría las víctimas, el 81% digamos son digamos como quienes agreden. Y un último dato, digamos, como que nos ponía sobre la mesa Felipe, es que la mayoría, digamos, de datos que teníamos pues como en nuestras manos como equipo de investigación nos hablaba de una violencia que se concentra en relaciones de pareja, porque como aquí tendríamos que decir también que la violencia intrafamiliar pues no solamente se produce, ¿cierto?, entre hombre y mujer, pues como pareja heterosexual, sino también en otras múltiples, digamos, formas de relacionamiento, pero digamos como que en la investigación, con los datos, insisto, que teníamos a disposición, se concentra, digamos, en las relaciones de pareja. Entonces yo quisiera que Yurani pudiera contarnos a los oyentes y por supuesto a nosotros, cómo se manifestaba esa violencia, qué fue lo que encontramos, y también por supuesto qué has encontrado vos en ese quehacer como psicóloga, para que al final entonces también nos contés como qué factores encontramos como equipo de investigación como desencadenantes de esa violencia, ¿cierto? ¿Qué hacen? Que insisto que es como lo que termina detonando que esa violencia se reproduzca pues como en la escala del hogar, que sería pues nuestro lugar seguro, y no lo es. Entonces Yura, te doy ahí la palabra. Gracias, Aira. Bueno, como Angélica les comentamos, encontramos varios factores externos, ¿cierto?, que tenían que ver precisamente con esos constructos socioculturales, con esa historia de violencia intrafamiliar, con esas necesidades psicosociales básicas insatisfechas, en algunas ocasiones del uso de sustancias, y que eso obviamente se traduce en la forma o media también las formas de la relación a nivel de pareja. Como decías, digamos que esta investigación también se centra en esa relación hombres y mujeres, en una relación erótico-afectiva, pues porque es uno de los datos que encontramos que más puntúa pues como en el tema de violencia intrafamiliar, ¿cierto?, que es una relación de una forma de agresión generada por hombres hacia sus compañeras de convivencia. Encontramos en ese espacio unas formas de relacionamiento a partir de los estereotipos de género, ¿cierto?, es decir, esas construcciones o esos constructos donde nos hemos socializado muy desde lo heteropatriarcal, donde entonces las mujeres tenemos unos estereotipos de cuidado, de mantener la relación, los hombres de proveer, de racionalizar, de ser quien controla y tiene la autoridad en casa. Eso permite precisamente que se generen ciertas situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque hay precisamente una relación desigual y no de paridad. No estamos hablando de la misma condición, ¿cierto? Y cuando en una relación de pareja hay mujeres muchas veces que no cumplen con ese estereotipo, eso empieza a generar un malestar también en la convivencia, un malestar en ese hombre agresor, porque no responde lo que él posiblemente está esperando. En algunos momentos encontramos, por ejemplo, descripciones sobre el control, ¿cierto? De alguien que se nombraba como yo, es que mi personalidad es como si fuera un supervisor, entonces a mí me gusta que las cosas se hagan de esta forma, disciplinadas, ordenadas, y se debe cumplir en función de esa situación, como que él consideraba que era lo que tendría que funcionar en su caso.
Adicional a eso, dentro de esos mismos estereotipos de género, estamos socializados también en unas formas de establecer unas relaciones que se traducen también en temas de esos conceptos o representaciones que tenemos sobre el amor, ¿cierto? De cómo nos relacionamos hombres y mujeres. Responden mucho a esos constructos socioculturales y que han sido muy alimentados, como se ha discutido en otros momentos, por temas de literatura, de programas de televisión, de pues varias cosas que aparecen. Y esas formas de relacionamiento precisamente que se establecen donde somos hombres y mujeres, digamos que estamos en relación exclusiva, casi que de poder, ¿cierto? De objetos, eso permite también como que se generen ciertas situaciones. Esas situaciones en concreto que encontrábamos también eran todo el tema de infidelidades y de celos. Con las personas que entrevistamos encontrábamos, cuando hicimos como preguntas a los hombres, si alguna vez habían sido infiel, creo que podríamos encontrar que más o menos la mayor cantidad de población que entrevistamos siempre habían tenido alguna situación de infidelidad. Y un miedo constante de que las mujeres fueran infieles, ¿cierto? Y aparece el tema de los celos como una forma que se encuentra mucho en la literatura como un rasgo de personalidad o como una característica de la personalidad de los agresores, y nosotros lo encontramos como una forma de relacionamiento. Entonces encontrábamos hombres que eran celosos y controladores, ¿cierto? Y que a partir de ahí justificaban, porque entonces las mujeres, como no cumplían con las condiciones que ellos tenían para esa relación, justificaban sus actos de violencia. Pero también encontrábamos entonces que si las mujeres, ante una historia ya de infidelidad que ya habíamos encontrado que estaba presente, empezaban también a generar acciones de celos y de control con quién estabas, por qué te demoraste, de revisar el celular o otros objetos personales, pues encontramos entonces que la respuesta de ellos ante esos cuestionamientos era también una respuesta de agresividad, y desde ahí también justificaban precisamente todos los hechos de violencia. Es decir, como les dije anteriormente, pues con la pregunta anterior, siempre hay una justificación de los hechos. Entonces, claro, como ella me está molestando todo el tiempo, me está acosando, me controla el tiempo, entonces mi reacción es violenta, y soy violento porque, como les dijo Angélica, esto va siendo un ciclo, es mi forma de responder ante la frustración y ante las emociones o las situaciones que me generan frustración y rabia, es de una forma agresiva, ¿cierto? Es de una vez desde el acto violento. Creo que es muy importante como entender que con esta investigación lo que nos mostró es que, y lo que nos está aportando Durán y Angélica hoy, es que es la figura del agresor, pues no es un monstruo, ¿cierto? Son abuelos, son papás, son tíos, son parejas que han aprendido, ¿cierto? Digamos, como unas formas digamos, como violentas de relacionamiento, que por supuesto, digamos, como sociedad hemos normalizado, rutinizado y reproducido, pues como de generaciones en generaciones, pero por supuesto eso nos tiene que convocar como sociedad también a intervenir y a cuestionar, y por supuesto a detener ese tipo de conductas. Entonces yo quisiera que cerráramos este programa con dos preguntas para Angélica y para Durán. La primera sería como qué retos implicó para ellas abordar este problema, y bueno, qué invitación quieren dejar también sobre la intervención a un problema que, insisto, han trabajado desde esta investigación, pero por supuesto desde su experiencia como psicólogos. Bueno, si quieren, y Yura lo quiere así, también empiezo respondiendo, ¿cierto? Yo creo ahí que los retos, uno de los primeros retos fue reconocer las propias formas de ejercicio de la violencia, ¿cierto? Porque sin duda investigar este tipo de problemáticas transversaliza no solamente el hecho de la parte objetivo racional, sino que transversaliza toda la subjetividad. Entonces yo diría que en lo personal sería uno reconocer esas formas del ejercicio de la violencia, que me llevó posteriormente a poder tener como una mirada empática, humana, con respecto a los hombres que han ejercido la violencia, ¿cierto? Porque digamos que mi experiencia estaba muchísimo más vinculada al trabajo, a la intervención y a la investigación, pero de las víctimas. Entonces, ponerse como en estos otros zapatos para poder tener una mirada humana, objetiva, empática con respecto a la escucha de estos hechos, creo que fue uno de los retos también mayores, ¿cierto? Y le sumo como un tercer reto, que creo que es un reto
ya no en pasado sino en futuro, y es el hecho de seguir pensando, analizando el fenómeno desde la perspectiva de quienes han ejercido la violencia para proponer otras formas de investigación y también de intervención, porque yo creo que no nos podemos quedar solo en la parte de comprender, ¿cierto?, de reconocer y de explicar, sino que también es necesario como pasar a esa parte de la intervención, ¿cierto? Asociado a la invitación, uno, pues poder seguir desde la academia investigando, analizando y comprendiendo todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, porque además es un fenómeno muy complejo que sigue estando presente y que sigue generando mucho sufrimiento, ¿cierto?, individuales y colectivos. Y lo otro es que desde la parte social, pues poder escuchar, recibir también todo este tipo de invitaciones, porque en efecto esta problemática solo se puede cambiar si se va interpelando y si se va como calando en el tejido de la sociedad. Entonces casi que la invitación es eso, como a seguirnos pensando desde lo más cotidiano lo que sucede en cada uno de los espacios asociados a la violencia intrafamiliar. Muchas gracias, Angélica. Yurani. Bueno, creo que así como Angélica, creo que uno de los retos pues como que encontrar en esta investigación era cómo observar, pues cómo poder comprender precisamente desde la postura del agresor o el presunto agresor o quien ejerce los actos de violencia, ¿cierto? Porque también pues mi experiencia ha sido de atender la otra parte, que son las mujeres víctimas de violencias basadas en género. Entonces parte de eso era simplemente, no es simple, pero sí era como poder comprender no solo los tipos de violencia, sino cómo se generan esos ciclos de violencia a nivel de relación de pareja y de pareja heterosexual en este caso específicamente. Y eso como para poder también tener claridades desde dónde se interviene, tanto con las mujeres, pero también con los hombres, que ese es otro de los retos que encontrábamos y es como... y que lo mencionabas al principio, Zaira, del programa, y es como hemos encontrado que si bien hay algunos programas que son mínimos en la ciudad, pues hay que fortalecerlos precisamente porque la respuesta de atención y de intervención con presuntos agresores se queda corta en el proceso. Creo que ese es como uno de los mayores retos, ¿cierto? Y poder en esos ciclos de violencia que encontrábamos y esas formas de violencia, poder darle lugar a esas violencias estructurales, porque nos hemos también centrado mucho en los temas de violencia, siempre para nosotros es como relacionado siempre con actos físicos, ¿cierto? Hacia la otra persona, un golpe, todo lo que se ve en el físico. Sin embargo, esas otras formas de violencia, la psicológica, la económica, la simbólica, que se mantienen, que es lo que logra mantener el ciclo de violencia en el tiempo y en el espacio, que es lo que perpetúa que esa violencia se sostenga durante mucho tiempo en esas fases de tensión constante y luego pues desencadenan en esos actos ya físicos. Entonces poder comprender cómo es ese entramado. Creo que la invitación es a seguirlo trabajando. Es un tema que desde la perspectiva del presunto agresor, pero también desde la forma relacional es importante seguir ahondando en nuestro medio, en la investigación, porque si bien encontrábamos unos desarrollos teóricos, incluso programas de intervención ya establecidos en países como México o España, pues a nosotros en Colombia aún nos queda, o al menos aquí en el contexto de Medellín, aún nos queda trabajo por hacer, tanto académico como desde la intervención social a este fenómeno. Muchas gracias, Yurani y Angélica, por acompañarnos. Y bueno, el micrófono es todo tuyo. Hay un tema importante, profesoras Yurani, igual la profesora Preciado, igual nuestra coordinadora, la profesora Zaira Agudelo, es que en parte de las intervenciones ustedes nos estaban hablando que este tipo de investigación tiene una perspectiva desde el agresor, y no recuerdo si fue la profesora Preciado quien afirmaba al inicio que existían poco antecedentes o normalmente no se investigaba sobre esa perspectiva. Cuéntenos por qué. ¿Es un asunto que tiene que ver con algún marco legal, con visiones de investigadores e investigadoras, por obviamente privilegiar a las víctimas, que debe ser lo primero en cualquier tipo de caso? Pero a mí como periodista me quedó como sonando ese tema del por qué ese tipo de investigaciones no se conocen muchas con ese abordaje. ¿Quién nos puede ayudar con ese contexto que hace parte, por supuesto, de lo que vamos desarrollando en ese consultorio? Angélica, ¿quieres responder? O Yurani.
Claro, no hay ningún problema. Alexander trataba algo ahí muy importante, y es que se le ha dado una mirada fuertemente a poder comprender e intervenir lo que ha pasado con las víctimas, es decir, el sujeto que ha sido como atento a todo este tipo de intervenciones, a la planeación estatal, a la destinación de recursos, ha sido las víctimas, precisamente porque es una problemática muy grave, además muy profunda, y que en efecto, como nos lo contaban en el programa anterior, Felipe, Andrea y también la profesora Zaira, en Medellín particularmente, y no solo en Medellín, sino a nivel global, quienes han sufrido más la violencia en el contexto familiar han sido, por más del 50% de las veces, es decir, casi que en promedio en el 70%, 80% de las ocasiones, las mujeres, ¿cierto? Entonces, todos los recursos se han destinado es precisamente a eso, a intervenir y a poder investigar desde la mirada de las mujeres que han sido mayormente las víctimas, qué ha pasado con la violencia intrafamiliar. Sin embargo, poco se ha hecho en las investigaciones, y tanto también a nivel local, con lo que tiene que ver de poder entender el fenómeno, pero desde el lado del agresor, es decir, qué es lo que acontece con el agresor para que surja la violencia y para que se mantenga la violencia. En Medellín particularmente han habido muy pocas investigaciones. Nosotros también en el rastreo encontrábamos algunas que terminaban siendo artículos, ¿cierto? Pero como con población muy puntual o muy específica, y no solamente en lo que tiene que ver con las investigaciones, sino que ahora bien lo nombraba Yurani, los programas a nivel estatal y los programas también a nivel privado no buscan intervenir el agresor, sino que buscan intervenir es la víctima, ¿cierto? Por ejemplo, la alcaldía, particularmente hace muchos años, tiene programas asociados a atender, como los han llamado, como mecanismos, atender a las mujeres, y particularmente para los agresores. En la investigación lo verán, solamente en la ciudad hay casi que uno programa, digamos que ha sido como el programa bandera, que hace parte también de la Secretaría de las Mujeres, pero que tiene un rubro chiquito en una partecita para poder intervenir al agresor. Entonces yo creo que por un lado ha habido una dificultad como para investigar muchísimo más y empatizar también, porque se ha empatizado más con las víctimas, obviamente por lo que ha sucedido con ellas, pero para empatizar también con la mirada del agresor, y que eso termine siendo motivo de interés de los investigadores en general. Y por el otro lado, también ha habido poca destinación de recursos para ver qué es lo que pasa. Si se interviene con los agresores, que era una de nuestras hipótesis, es que se podría como afectar o prevenir, si es la palabra, de forma más estructural la violencia, que solamente haciéndolo como lo que lo estábamos denominando, que la intervención con el agresor terminaba siendo más punitiva después, es decir, después de que ocurrían los hechos, que más preventiva. Entonces casi que la investigación y la invitación es como poder investigar para comprender eso, y en esa comprensión generar estrategias más hacia la prevención que hacia la intervención posterior al hecho violento. Muy importante esa aclaración y ese contexto que ustedes nos dan. Profesora Zaira, estamos ya llegando al final de este espacio de hoy, en este segundo capítulo. Por supuesto, el agradecimiento a nuestras invitadas hoy en este espacio de la radio pública del departamento de Antioquia. En este caso, Angélica Preciado, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y Yurani Muñoz, quien es investigadora del SICS de la Alcaldía de Medellín. Conclusión breve, no sé, un último minuto para conclusión breve cada una de lo que representa este capítulo, y también invitando a nuestros y a nuestras oyentes para la próxima emisión. Profesora Angélica, un resumen breve de conclusión de esta conversación que hemos tenido. Alexander, para mí la conclusión en este caso es que entender la violencia intrafamiliar desde la mirada del agresor implica reconocer que es un fenómeno multicausal en donde intervienen diferentes factores, en este caso factores internos y externos, y que para comprenderlo, pues en efecto hay que profundizar en los mismos. Y algo que le sumaría como a esa conclusión es que en efecto hay que trabajar o hay que mirar fuertemente lo que pasa con la afectividad y la emocionalidad en los varones y con la responsabilidad de los hechos violentos. Profe, muchas gracias por acompañarnos, éxitos, esperamos contar con usted en otra oportunidad. Mil gracias a ustedes. Hablamos de Angélica Preciado, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Yurani, conclusión de este ejercicio de hoy, de este espacio.
Alexander, creo que hoy también en la línea de lo que está comentando Angélica, y para mí la conclusión de esta investigación enormemente es como es necesario empezar a trabajar desde la parte emotiva, desde el reconocimiento y la gestión emocional en hombres y mujeres, así como también el poder responsabilizarse de los actos que fueron como los dos grandes como hallazgos que teníamos en este capítulo, pero finalmente también como es necesario también seguir deconstruyendo y transformando las representaciones que tenemos de esos estereotipos de género y de las relaciones erótico-afectivas, ¿cierto? De esas relaciones amorosas que han generado tanto daño en la forma de relacionamiento en la que hemos estado inmersos culturalmente, ¿cierto? Entonces es necesario seguir abordando desde ahí, seguir trabajando en esos conceptos y seguir transformando desde ahí. Yurani, que esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Yurani Muñoz, que nos ha acompañado hoy, como dijimos, integrante del SIX, investigadora en la alcaldía de la ciudad de Medellín, o del distrito de Medellín. Profesora Zaira, nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos. Un mensaje final para nuestros oyentes, invitando lo que significará nuestro tercer capítulo. Yo otra vez agradecerle pues a Yurani y a Angélica por acompañarnos hoy. Yo creo que hoy aprendimos, o espero que hayamos aprendido todos y todas, de cómo se alimenta esta violencia intrafamiliar desde esos factores que como ellas nos lo cuentan, pues, tienen que ver con unos rasgos más personales, más individuales, pero también desde el ente más cultural, digamos, como que reproducimos cotidianamente como grupo. Entonces, yo creo que la invitación para la próxima sesión es que podamos seguir profundizando en la violencia intrafamiliar desde lo que ellas también empiezan a mostrarnos, y es que es una violencia que se alimenta de los estereotipos de género, es decir, nos hablan de lo que debería ser una mujer y lo que debería ser un hombre. Y como cuando esa expectativa se quiebra, termina sucediendo, digamos, y reproduciéndose de muchas formas esta violencia. Entonces creo que en el próximo programa nos encontraríamos para preguntarnos por esos códigos de género, por cómo funcionan y por cómo terminan perpetuando una violencia que podemos entre todos y todas dejar de reproducir. En efecto, la invitación los jueves 4 de la tarde en este ejercicio conjunto entre Emisora Cultural e Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Zaira Gudelo es nuestra coordinadora académica de este primer ciclo 2023. Nos despedimos hasta ahora la tarde con la operación sonora de William González en el Instituto de Estudios Políticos, en el apoyo en materia de comunicaciones y redes sociales con Juliet Guevara. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Gracias por la compañía y por supuesto la invitación para que en instantes se sintonicen en la radio con la Red 57 en todas las estaciones de este Sistema de Radio Educativa y en redes sociales del Instituto de Estudios Políticos, la memoria de este espacio. Una feliz tarde para todos y para todas. Hasta pronto.